Bienvenidos y bienvenidas. Ecuador se apresta a un cambio de gobierno y también de legislatura, con un elevado sentimiento de incertidumbre por lo que vendrá. Las fuerzas políticas están expectantes por los anuncios del presidente electo Guillermo Lasso Mendoza para poder expresar su respaldo o su rechazo, que también puede involucrar un reacomodamiento político. Por eso queremos conversar con la asambleísta electa y ahora coordinadora del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana, Sofía Espín. ¿Qué tal, Sofía? Qué gusto tenerla por acá. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, estimado Orlando. Para mí es un gusto estar en Telesur y en su programa En Clave Política. Además, le felicito porque además una de las perseguidas políticas del gobierno de Lenín Moreno fue usted y efectivamente la sacaron de la legislatura y ahora por decisión popular está de nuevo ahí. ¿Cómo se siente esta nueva situación en función de lo que pasó, la persecución, salir del país, exiliarse, tener que afrontar juicios que no tenían ningún fundamento? Mi ejemplo es el ejemplo de muchos de nuestros dirigentes de la Revolución Ciudadana. Una intensa persecución política, un linchamiento mediático, una sentencia mediática que presiona a los jueces para que obren en contra de un dirigente determinado. Esto se lo han hecho a nuestro presidente Rafael Correa, se lo han hecho al vicepresidente Jorge Glass, a destacados compañeros de la Revolución Ciudadana. Me lo hicieron a mí. Presionaron los medios de comunicación para que inclusive me dicten prisión preventiva por un caso que no tiene ni pie ni cabeza, ¿verdad? Una visita de 15 minutos a una persona privada de la libertad. Me destituyen de la Asamblea Nacional, me persiguen penalmente, tuve que exiliar, pedir asilo en Bolivia, estuve exiliada en Bolivia, en México, y luego, después de un año, la Fiscal General de la Nación retira la acusación. Dice que no tiene ningún asidero técnico jurídico, no tiene ningún asidero legal y retira la acusación y me dan el dictamen abstentivo, puedo volver a Ecuador, puedo ser candidata, he ganado legítimamente, hemos vuelto por la puerta grande, estimado Orlando. Y además con una alta votación en particular. Con una alta votación de una de las provincias más importantes de Guayaquil. No así muchos de los que llevaron a cabo esta persecución política. Exacto. Esos asambleístas, yo creo que el pueblo los ha puesto en su justa dimensión. Ninguno de ellos repite en la Asamblea Nacional. Esos asambleístas que nos persiguieron. Poco va a faltar para que la justicia con el resto de mis compañeros también brille finalmente. Ya, en función de eso, además que mi solidaridad siempre estuvo presente para aquello, porque lo sabíamos, que lo conocíamos de cerca. Efectivamente fue un linchamiento impresionante con acusaciones infundadas. Ahora, ¿cómo se enfrenta a la nueva realidad? Es decir, no gana Andrés Arauz, el candidato de la derecha es Guillermo Lasso, es el presidente electo, y eso no reconfigura, a pesar de ser la primera fuerza política del Ecuador, la Revolución Ciudadana. Sin lugar a duda, primero hay que hacer un análisis de las elecciones, un breve análisis de las elecciones. Nosotros nos enfrentamos a una campaña, digamos, con cancha inclinada, con un Consejo Nacional Electoral que se tomó sus tiempos, inclusive para calificar a nuestro binomio, que no pudimos tener como candidato a vicepresidente al expresidente Rafael Correa, que se demoraron casi 3 meses para luego tener nuestro binomio Andrés Arauz y Carlos Rabascal, mientras los otros binomios estaban en campaña. En medio de la campaña, una incesante campaña sucia, utilizando los grandes medios de comunicación, mintiendo sobre las propuestas de nuestro compañero Andrés Arauz, por ejemplo, como temas que vamos a desdolarizar, ¿verdad? No sacaron nuestros spots publicitarios, nos vetaron spots publicitarios, con una campaña también con muchos recursos económicos del otro lado. Sin embargo, y a pesar de eso, logramos 4.200.000 votos y el otro candidato logra 4.600.000 votos, es decir, una diferencia de 4 puntos. Lo que hemos hecho realmente es increíble. Faltó poco, Orlando, pero desde ningún punto de vista la Revolución Ciudadana está derrotada. Tenemos la mayor bancada legislativa, tenemos 49 compañeros, somos la primera, la más grande bancada de la Asamblea Nacional, y aquí hay una cosa interesante. También sumado a la bancada de Pachacuti, que también es progresista, y la bancada de la izquierda democrática, resulta que en el Parlamento la mayoría es progresista, es de izquierda. Entonces hemos lanzado una línea de diálogo con ellos, hemos dicho, queremos conversar con todas las bancadas, porque tampoco vamos a tener una posición de ingobernabilidad con el actual presidente. Eso creo que es algo destacado de nuestro compañero Andrés Arauz, presidente del movimiento, nuestro ex candidato a la presidencia, que inmediatamente sale a reconocer los resultados. Teníamos nuestro control electoral, sabíamos que no alcanzábamos el objetivo por el momento y Andrés sale a reconocer los resultados. Y además anuncia que daremos gobernabilidad.
al próximo presidente, y esto también ha sido ratificado por el presidente Correa y por nuestra bancada. Pero sorpresivamente, después del anuncio de Rafael Correa, que es explícito, plantea la gobernabilidad, después de lo que ha hecho y ha dicho en constantes intervenciones Andrés Arauz, lo que ustedes han planteado como legisladores, hay sectores mediáticos, políticos, que dicen que hay que eliminar a los correístas de la faz de la tierra. Ya ni siquiera dicen de la democracia ecuatoriana, dicen que hay que eliminar, y ahora se están planteando incluso opciones como la de convocar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución de 2008 y regresar a la de 1998, que es la del origen del feriado bancario y demás. ¿Cómo concebir y cómo explicarle a América Latina ese comportamiento poco democrático, por decirlo muy diplomáticamente, de la derecha que quiere eliminar al correísmo? Eso es lo que hemos vivido. Ahora obviamente están envalentonados por el triunfo pues, de la derecha en el Ecuador, pero siento también que no es ese el ánimo de algunos líderes importantes. Del mismo presidente electo Guillermo Lasso, él ha hablado de que no quiere perseguir, que no tiene una lista de perseguidos políticos, y eso son buenas señales. Nosotros queremos verlo como buenas señales. También así lo ha planteado el otro líder importante, el señor Jaime Nebot, ¿no, verdad?, exalcalde del Partido Social Cristiano, que también ha dicho que está dispuesto a dialogar con todas las fuerzas, incluida la fuerza correísta. Sí es importante analizar que esta cierta prensa o estos ciertos líderes de opinión de extrema derecha, deberíamos decirlo así, ya son de extrema derecha, plantean efectivamente ese tipo de cosas. Eliminar el correísmo, ¿verdad? Yo creo que ellos no han comprendido el nuevo momento que vive el país. Primero, que la gente quiere paz, que el Ecuador quiere tranquilidad, que si nosotros no respetamos eso, lo que va a ocurrir en el Ecuador es de pronóstico reservado. Tenemos un grave problema económico, tenemos un grave problema político, tenemos un grave problema de salud. Estamos por volver a ser confinados. Entonces, creo yo que las fuerzas democráticas pueden vencer en esta historia y poner en su justa dimensión a estas fuerzas, digamos, de extrema derecha, ¿no? Claro, pero Sofía, ahí también hay otro elemento que sí me gustaría que usted lo mencionara y lo describiera mejor, es de qué manera se concibe, por ejemplo, la presencia, la coordinación, la relación, incluso posibles acuerdos con el movimiento Pachakutik, después de que tuvo, para algunos analistas, no estoy muy de acuerdo, pero una postura determinante para no poder ganarle a Guillermo Lasso, planteando el voto nulo, es decir, hay un número determinado de votos nulos que bien pudieron haber pasado a Andrés Arauz. Esta relación con Pachakutik, después de todo lo vivido, ¿cómo se va a afrontar teniendo en cuenta que son los dos bloques más grandes de la Asamblea? La pregunta es absolutamente válida. Nosotros siempre convocamos a las fuerzas progresistas del país a tener una posición mucho más clara en las elecciones presidenciales. Penosamente, el movimiento Pachakutik tomó una posición del voto nulo ideológico, ¿verdad? Sí. Y efectivamente eso puede haber jugado para el otro candidato. Sin embargo, hay que también analizar con mayor profundidad lo que ocurrió en la Sierra Ecuatoriana. En algunos cantones de la Sierra Ecuatoriana sí logramos llegar y sí logramos virar la votación y que finalmente se sumen a nuestra votación. Claro. Pero no así a las ciudades, a las capitales de algunas provincias de la Sierra Ecuatoriana. Son los números, son parte de este juego democrático, estimado Orlando, pero sin embargo hemos visto en este momento la bancada de Pachakutik que está tomando posiciones interesantes y diciendo que no podría acercarse al candidato de derecha y ha lanzado líneas de diálogo con nosotros. Pero entonces, en ese marco de probabilidades, ¿cómo ve en general, por ejemplo, ya la correlación de fuerzas, tomando en cuenta que en el poder está Lenín Moreno y nadie puede hablar de izquierda? El próximo candidato, el próximo presidente, perdón, es Guillermo Lasso, de derecha, y todo el aparato mediático habla en contra, por ejemplo, de la Constitución, de las leyes fundamentales, de desmontar la institucionalidad, incluso destruir el Consejo de Participación. ¿Cómo ve que este juego, este movimiento pueda alterar, digamos, el orden democrático, el sistema democrático y sobre todo las instituciones democráticas? Bueno, eso lo reflexionaba hace un momento. Efectivamente, en el Ejecutivo ha ganado la derecha, pero en el Legislativo no. En el Legislativo, finalmente, el pueblo se decanta por un modelo más, por una propuesta mucho más progresista. Pero el sistema es presidencialista y entonces buena parte de las decisiones esenciales, o quizás más medulares, pasan por la presidencia. Sí, y nosotros lo que hemos dicho al respecto es, daremos gobernabilidad,
pero no vamos a apoyar, por ejemplo, retrocesos laborales, por ejemplo, privatizaciones de nuestras empresas públicas per se, cuando todavía son empresas que tienen un nivel de rentabilidad. Por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo en ir a un modelo de seguridad social como el que en este momento en Chile es rechazado. Claro. O sea, no vamos a permitir un modelo de seguridad social privada. Entonces, por supuesto que daremos gobernabilidad. Hay unas primeras leyes económicas que ya las ha anunciado el nuevo gobierno nacional en cuanto se posesione, pero esto no significa un cheque en blanco, Orlando. Y estaremos ahí, la lucha continúa. La lucha será en todos los espacios posibles, pero sí comprendemos que nuestro pueblo ecuatoriano quiere tranquilidad. Esa tranquilidad que no le dio este gobierno, que se dedicó a perseguir y a destruir al país. Hemos caído al 8% de crecimiento económico en el feriado bancario, que es un periodo nefasto para el Ecuador, cuando cerraron los bancos, ¿verdad? Ahí decrecimos un 4%, en este momento estamos decreciendo en un 8%. Si no hay una comprensión, empezó con la pandemia además. Por supuesto, es muy importante esta reflexión que hace usted, Orlando, porque empezó con el gobierno de Moreno varios años antes, que simple y llanamente dejó de invertir en el pueblo ecuatoriano, permitió que miles de dólares salieran de la economía. Si ese es el modelo que continúa el señor Lasso, yo creo que a la economía del Ecuador no le va a ir bien y el pueblo ecuatoriano también va a salir a pronunciarse. Por supuesto, los medios de comunicación aquí juegan un rol importante. Yo diría que puede decirse que son incluso otro partido político de oposición, ellos unidos. Pero a eso hemos vencido también. O sea, es verdad, no logramos el objetivo, pero la votación que saca la Revolución Ciudadana, en este momento Unión por la Esperanza, en esta gran alianza de los movimientos progresistas en Ecuador, no dejan de ser importantes. Claro. Vamos a la primera pausa para seguir conversando sobre las perspectivas. Además, con Sofía Ospín, a quien la conozco desde la Asamblea Constituyente. Ella fue asambleísta constituyente, redactó la Constitución del 2008 y evidentemente ahora, reivindicada después de esa gran persecución, la tenemos aquí como asambleísta electa y además coordinadora del bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y seguimos conversando con Sofía Ospín, asambleísta electa y además coordinadora del bloque legislativo de la Revolución Ciudadana. Sofía, uno de los temas que preocupa es que en el próximo gobierno, que ya le queda pocos días para instalarse, hay un modelo neoliberal muy claro con reducción del Estado, pero hay una medida que la deja o la quiere dejar plantada que el gobierno de Lenín Moreno, que es lo que ha pedido el señor Guillermo Lasso, que es prácticamente la privatización del Banco Central. Si esto llegara a ocurrir en esta legislatura, ¿cómo afrontar ese nuevo escenario con un tornillo de una gran maquinaria y engranaje neoliberal? Bueno, nosotros hemos pedido a través de la bancada nuestra actual, pero también nosotros como bancada a través de nuestras expresiones en los medios de comunicación y en las redes sociales, que esa ley sea debatida en la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea actual tiene un 4% de credibilidad, estimado Orlando, es decir, el pueblo ecuatoriano la rechaza. Recuerden que en esa Asamblea Nacional está el estigma del reparto de los hospitales, del reparto de las credenciales, que solamente son para personas con discapacidad y que fueron usadas también para conseguir votos. Ahí mismo hay asambleístas que en este momento pasan procesos penales porque se los encontraron con dineros en las casas de sus asesores. Entonces, sería una ley en primer lugar ilegítima. Nosotros hemos hecho un llamado a los señores que en este momento están allí a que esa ley quede para la siguiente Asamblea Nacional y sea una ley además discutida por todos los ecuatorianos. Es una ley muy parecida a la que provocó el feriado bancario. Es una ley a la cual le tenemos que tener mucha preocupación, mucho ojo de ser puesta en vigencia. Prácticamente privatiza el Banco Central, se lo entrega a manos de privados y eso es muy preocupante. Eso quiere decir que la administración de los dineros de todos los ecuatorianos que están en el Banco Central serían administrados por una persona que nadie conoce, pero que nadie elige. Plata que estaría fuera del país.
Porque los recursos de la reserva monetaria podrían colocarse fuera del país y en caso de una emergencia no se tendría la plata a la mano. Así es, porque además obviamente la tomarán estos ciudadanos que están cercanos a la banca privada, es decir, la banca privada manejando los dineros de todos los ecuatorianos. Eso es realmente algo que nos preocupa muchísimo. Es una ley muy parecida a la que dio paso al feriado bancario, que provocó una de las más graves crisis económicas del país. 3 millones de migrantes salieron del Ecuador en ese momento. Hemos hecho este llamado, sino realmente también hay que hacer una reflexión hacia el presidente electo, que él entraría con las manos atadas en el campo económico. Hay cosas nefastas, por ejemplo, la eliminación de las cooperativas de ahorro y crédito, que son cooperativas pequeñas que permiten crédito mucho más blando para los agricultores, para los sectores indígenas del país, las estarían eliminando. O sea, es una ley de mucho miedo, estimado Orlando. Ya, pero entonces, si ese es el panorama, si en esas condiciones va a empezar el gobierno próximo, también ha habido ya manifestaciones, por ejemplo, de rechazo al incremento de los combustibles, de los pasajes que está aplicando el gobierno actual de Lenín Moreno. ¿Esto no avisora una situación de conflictividad social? Y frente a esa conflictividad social, ¿cuál va a ser el rol de la Revolución Ciudadana? Bueno, es claro que el gobierno nacional se guardó ciertas medidas que las iba a tomar para después de la elección, para no perjudicar al candidato de derecha, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, ese es uno de los casos, que hay un alza en el pasaje del 15%, que eso significa un incremento de todo en el Ecuador, significa un incremento de la canasta básica. Eso es a lo que nos afrontamos. Allí se requiere que el nuevo presidente entre con la conciencia de que nuestro pueblo necesita una ayuda. ¿Qué es lo que nos hemos planteado nosotros? Es inmediatamente, sentados como asambleístas, a partir del 14 de mayo, proponer alguna ley, una ley importante con los consensos necesarios, con una socialización que la queremos hacer en todo el Ecuador, de emergencia sanitaria, que permita proteger a la población ecuatoriana. Por ejemplo, poniendo topes a las pruebas, que en este momento, tú sabes, en Ecuador una prueba PCR cuesta 90, 100, 120 dólares. $200. Y hasta $200. Sí. Entonces, poner un tope, por ejemplo, el tema de los servicios básicos, garantizar los servicios básicos, que no te lo cobren durante las etapas de confinamiento, pero que luego te los cobran con intereses exorbitantes. Exacto. Y la ciudadanía no puede pagarlos. Entonces, esas serán nuestras maneras. Nosotros hemos dicho con claridad, nuestro presidente Correa, nuestro presidente Andrés Arauz, presidente del movimiento, lo ha dicho, queremos dar gobernabilidad. Es importante recuperar la institucionalidad del país, dejar atrás la persecución política, pero necesitamos un presidente que realmente cumpla lo que ofreció en campaña, por ejemplo, el crédito a 30 años a 1% para permitir una reactivación económica. Son parte de los compromisos. Otro de los compromisos es, por ejemplo, la generación de 2 millones de empleo en 4 años. Eso es importante. Todas esas cosas nosotros las vamos a apoyar, estimado Orlando. Ya, pero si es que esas son promesas, también es cierto que algunas declaraciones posteriores al triunfo de Guillermo Lasso ya desdicen efectivamente de lo que él había prometido. Por ejemplo, dijo que la CENESID, que es la entidad de la educación superior, él dijo reiteradamente la voy a eliminar. En la primera entrevista que da dice, no la voy a eliminar, sino que le voy a dar otra connotación. Lo que voy a eliminar es el examen de ingreso. Si es que esto está pasando, ¿creen que efectivamente va a haber credibilidad, va a haber confianza desde el Estado, desde el gobierno, para aplicar medidas de esta naturaleza? Bueno, es un buen ejemplo, Orlando, lo que dice sobre el CENESID. Nosotros siempre dijimos, no es posible eliminar la institución de regulación del sistema de educación superior del Ecuador. No es posible. Lo que hay que hacer son otras cosas. Si queremos que más estudiantes universitarios entren al sistema, necesitamos más universidades, necesitamos más institutos superiores. No les podemos mentir a los compañeros. Bueno, ya lo dijo el presidente electo Lasso, lo dijo que efectivamente no eliminaría el CENESID, sino que va a cambiar la forma de ingreso. Es el pueblo el que tendrá que estar vigilante, de que se cumplan las promesas de campaña y por supuesto nosotros en la Asamblea Nacional también estaremos vigilantes y como decía, no hay un cheque en blanco, pero sí hay una intención de darle paz al Ecuador, de darle gobernabilidad, de que otra vez las instituciones vuelvan a tener la confianza del pueblo ecuatoriano. No podemos caer en esta Asamblea Nacional
que está prácticamente desprestigiada ante los ojos de los ecuatorianos. Ya, y Sofía, yo no quiero dejar de lado un elemento que sí es de preocupación, porque sé efectivamente que ya en los medios de comunicación hay, como usted dice, una cancha inclinada, ya no les dan espacio, y hay temas que no se discuten desde la perspectiva de la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, uno es el expresidente Correa ha dicho que él no va a aceptar ningún indulto, que él no va a aceptar porque no es culpable de los delitos que se le imputan, pero al mismo tiempo hay una demanda de la militancia de la Revolución Ciudadana en cuanto a que se liberen a los presos políticos, que se acabe con la persecución, que se archiven los casos y sobre todo después de la detención del contralor Pablo Celi, que fue el que instrumentó esa persecución, esto se desmonta. ¿Hasta dónde efectivamente podemos, cuando usted habla de volver a una relación de paz, puede hacer esto también un factor de paz, es decir, acabar con la persecución y devolverle los derechos políticos y sociales a muchos de los perseguidos? Bueno, tomo las palabras del mismo presidente electo Lasso, que ha dicho que él no llega a la presidencia con una lista, Pero ya hay una lista. Para perseguir. Por supuesto que sí, nosotros Él no lo hemos tendrá, dicho, pero ya hay una lista. nosotros lo hemos dicho Claro. con claridad, tiene que parar la persecución política. Ya. Yo la viví en su momento. La fiscal retiró la acusación, he podido volver, pero así mismo mis compañeros están en condiciones que realmente no corresponden a una justicia independiente. Yeah. Y eso es lo que hemos pedido, justicia independiente. Y lo que ha dicho el presidente Correa es, si no hay jueces independientes que tomen las resoluciones dentro del país, ganaremos en el campo internacional. Yeah. Vamos a ganar en las instancias internacionales. Efectivamente, ayer se debatía en redes sociales, algún asambleísta de la bancada de Creo hablaba de un indulto y el presidente Correa inmediatamente respondió: yo no voy a aceptar indultos porque soy inocente. Imagínense un proceso de casación que normalmente dura en Ecuador, que es la última etapa de un proceso judicial, que dura 1 año y medio, 2 años, 3 años. Yamil Maguad lleva 3 años y medio, casi 4, con un proceso de casación. Por supuesto, y ahí no hay ninguna resolución. En el caso del presidente Correa resuelven en 17 días para que él no pueda ser candidato a la vicepresidencia de la República. Yeah. Es claro que aquí ha habido una justicia cooptada por el poder de turno. Bueno, vamos a esperar, vamos a dar un tiempo de compás. El presidente electo ha dicho que no llega con las intenciones de perseguir a nadie y volver a una democracia plena, estimado Claro. Orlando. Pero Sofía, entonces, ¿cuál va a ser el rol de la Revolución Ciudadana de aquí para adelante? ¿Van a trabajar por retomar el poder? Porque tomando en cuenta que hay un hito histórico fundamental, en 2 años, un poquito menos quizás, hay elecciones de alcaldes, de prefectos, de juntas parroquiales, de concejales. ¿Cómo se prepara la organización de la Revolución Ciudadana para este evento? Tomando en cuenta además que siendo la primera fuerza política podría, digamos, recuperar alcaldías que se han perdido y sobre todo sostener el protagonismo político. Sí, nuestra militancia, que realmente es una militancia muy fuerte, muy comprometida a nivel de todo el Ecuador, creo que se queda muy contenta, golpeada sí, pero contenta y muy fuerte de que sabe que puede continuar un trabajo territorial y político en cada una de sus localidades. Entonces, esta es nuestra misión. Esta misión es una misión que está en este momento encomendado a nuestro compañero Andrés Arauz, que es el presidente del movimiento, y a la secretaria ejecutiva, que también es asambleísta, Victoria de Cintonio. Y nosotros desde la Asamblea Nacional, por supuesto que abonaremos al fortalecimiento de nuestra militancia, a defender a nuestros perseguidos políticos, a estar vigilantes, hemos dicho con claridad, gobernabilidad, pero también estaremos vigilantes, claro, de que no hayan grandes retrocesos en los temas laborales, en los temas de seguridad social, en los temas de salud. Por supuesto que ahí nos encontrarán también diciendo y ejerciendo nuestro derecho a una oposición crítica y también a fiscalizar. Pero efectivamente no vamos a bajar las revoluciones. Continuamos y continuaremos defendiendo a nuestro pueblo ecuatoriano. Y para finalizar, entonces, la última pregunta, Sofía. 14 de mayo se instala la Asamblea Nacional y tienen que elegirse las autoridades. Y esto evidentemente involucra acuerdos, diálogos, conversaciones. ¿Hasta dónde tiene posibilidades la Revolución Ciudadana de presidir la Asamblea? O lo otro es, ¿de qué manera puede, siendo el bloque mayoritario o el más grande quizás, tener cierto grado de influencia sobre la determinación de las autoridades? Nosotros creemos que tenemos posibilidades importantes de presidir la próxima asamblea. Tenemos 49 legisladores, somos la bancada más grande. Hemos hecho un llamado a los grupos progresistas también, PK, Izquierda Democrática, pero también hemos dicho que podemos conversar con todas las bancadas, que es un nuevo momento político. Hay que comprenderlo así. No podemos hacer una oposición por oposición. Eso podría significar que continúe este nivel de desgobierno y eso nosotros no lo podemos permitir. Nosotros realmente, el pueblo ecuatoriano nos duele. Entonces hay las posibilidades. Entre Pachacuti y Izquierda Democrática tenemos inclusive casi 90 votos. Claro. Entonces es la posibilidad de construir también
desde la Asamblea Nacional y ayudarle al gobierno a sacar adelante al país. Estamos trabajando en aquello, estamos conversando con los diferentes movimientos, no nos hemos cerrado también a conversar con las otras bancadas, las bancadas de derecha. De hecho, hay cosas que en este gobierno nosotros hemos votado en conjunto con la bancada del Partido Social Cristiano. Hemos podido llegar a acuerdos, entonces no podemos cerrarnos a dialogar, y eso es lo que hemos planteado. Conversaremos con todos, obviamente privilegiando el progresismo en el Ecuador. Claro que sí. Muchísimas gracias, Sofía. A usted. Y bienvenida de nuevo acá a Telesur. Muchas gracias. Por estar con y bienvenida nosotros. al Ecuador. Y también bienvenida al Ecuador. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Hemos conversado con Sofía Ospín, asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, y además es la coordinadora del bloque legislativo de este movimiento político que constituye, a la luz de las cifras, la primera fuerza política del Ecuador, a pesar de no haber alcanzado la presidencia de la República que la ganó Guillermo Lasso Mendoza. De esto seguimos conversando, estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos días aquí, en la mitad del mundo, desde Quito. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.